Regreso con su programa Enterados, Albanel y Familia, Wilkin Amador, o como les decíamos al inicio del programa, el señor Cándido Simón vino a darle rating al programa. Él dijo, tú oye Wilkin, que él hay que invitarlo con más frecuencia porque el rating sube. Pero bueno, le creo. Tú le crees, bueno. Le creo. Cándido Simón, vamos a hablar del Código Penal, que ya cumplió todas sus fases en el Congreso y que ahora lo vamos a mandar con un mensajero al Poder Ejecutivo y vamos a hacer una foto cuando lo reciba Antoliano de manos del mensajero. Y como está de moda someter recursos de inconstitucionalidad, ya Cándido tiene par de artículos. Es posible que sea... par de sea... artículos que van para el Constitucional. Es posible que sea la ley más atacada en el Constitucional. Bueno, sí. Porque ahí va todo el mundo, abogados, feministas, gente hasta los delincuentes van ahí yo no al creo, Tribunal Constitucional. Buenos días. Vamos a comenzar este programa. Bueno. Yo no creo que eso vaya al Constitucional. ¿Por qué? Porque el presidente ha sido coherente. Y yo quiero pensar que esta vez también lo va a seguir siendo. No porque su esposa... Ya le estoy dando una razón para ir al Constitucional. Sí, no porque su esposa y sus hijas hayan opinado lo que opina la gente sensata de que ese proyecto, que todavía es un proyecto de código, infringe gravemente la Constitución y las convenciones internacionales sobre derechos humanos, sino porque el presidente de la República prometió en campaña que iba a apoyar las tres causales. Pero por lo menos. Aparentemente el presidente de la República también está en consonancia con el Congreso, por lo que hemos visto. Bueno, y además cuando se debatió ese tema, él dijo, yo estoy de acuerdo con las tres causales, pero no le voy a dar órdenes a los legisladores consecuentes, pero él tiene la facultad de vetar el proyecto porque es la manera como se critica una decisión contraria a las normas del Congreso de la República. Es como lo hace el presidente. Yo quiero pensar que no va a permitir que esto vaya a debatirse en el Tribunal Constitucional de nuevo, porque ya pasó en una ocasión, cuando él puede salvar la situación. Lo hizo con la ley de Ministerio de Justicia. Y de residuos sólidos también. Sí, entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no? ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales que tú dices que violan derechos? Una de las grandes fallas de ese debate es que se concentraron entre la mujer que tiene el derecho a abortar y la que no. O sea, como si el proyecto solo consignaba la facultad de una mujer de decidir el destino de su producto fetal. Entonces, y se concentraron en ese. Terminó en una discusión ideológica de creencias. Y cuando una norma es aprobada o rechazada con base a posiciones ideológicas, el tema se complica. Mira, un código penal, y esta es una responsabilidad que debieron tener los legisladores, es una de las pocas normas que se proyecta para los próximos 50 años. Voy a darle un ejemplo. El Código de Procesal Penal fue aprobado en el año 2002. Se había propuesto en el gobierno de Leonel, fue que se propuso. Este proyecto de código también fue en el gobierno de Leonel, en el 98-99, creo, sí. Y entonces... fue en el otro, 2004-2008. No, fue antes. ¿Fue antes? Fue antes. Tú verás que sí. El punto es que... Y el Código Procesal Penal ya tiene 25 años. Sí. ¿Verdad? 23, 25 años. Y todavía no ha arrancado. ¿Sabes qué significa eso? Que una norma de una ley general de esta naturaleza se proyecta para los próximos 50 años. El Código de Procedimiento Criminal fue derogado sin entrar en vigencia plenamente. Aquel famoso de 1810-1884, 1810 en Francia, que se implementó aquí, lo trajeron los haitianos junto con el Código Penal y en 1884, bueno, de que supuestamente se adaptó y se tradujo porque era en francés que se aplicaba y duró todos los años del mundo sin entrar en vigencia plena. Lo mismo que de alguna manera con el Código Penal. ¿Cuál es el punto con esto?
que los legisladores debieron ser un poquito más sosegados y no actuar por el empuje, por el hecho de que tenga 20, 25 años tiene el código. Ese proyecto. Pero el proyecto de Código Civil también tiene 25. El proyecto de Código Procesal Civil también tiene 25 años. Y ahí no hay prisa. Yo te lo estoy diciendo porque la parte ideológica, la parte central, la parte nórdica de ese código no fue debatido. Y como en 5 o 6 aspectos viola la Constitución de la República. Pero entonces me está dando la razón, eso va para el constitucional. Bueno, pero no tiene que ir si el presidente, si el presidente lo objeta. No, si el presidente lo objeta, claro. Con esa base. Por ejemplo, porque la Constitución de la República dice que las normas, los derechos fundamentales. Pero vamos a decirlo a lo inverso entonces. Vamos a decirlo a lo inverso. Si el presidente no lo objeta, si el presidente lo promulga, eso va a terminar en el constitucional. Vamos a decirlo a lo inverso. Mira, no, te voy a decir lo que yo estoy pensando. Yo pienso que el presidente va a ser coherente y lo va a objetar, lo va a vetar. Yo quiero pensar que va a ser coherente. Creo que lo va a promulgar. Un momentito, lo ha sido hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa si el presidente lo veta y el Congreso lo ratifica? El Congreso lo promulga. Consecuentemente entraría en vigencia. Por esa vía iría al Constitucional sin el presidente ser incongruente con lo que prometió y que muchas de sus promesas las ha cumplido. ¿Y eso no crearía una crisis en el PRM? No necesariamente, porque eso no necesariamente. No necesariamente. ¿Le estarían tomando el pulso al presidente? No. Bueno, yo vi y aquí el presidencialismo tiene su efecto. Yo vi un reproche que le hizo el presidente de la Cámara de Diputados a la esposa y las hijas del presidente porque opinaron diferente a él. Porque fueron coherentes. Entonces, ¿tú sabes por qué fueron coherentes? Porque Pacheco prometió e insistió que él estaba de acuerdo con las 3 causales. Entonces ahora es incoherente votando e empujando en una sesión maratónica que se apruebe un código donde se proscribe esto. Eso es incongruencia. Eso es incoherencia. Ahora, en el caso de Pacheco, él había dicho que estaba de acuerdo con las 3 causales. Sí, y entonces dijo, bueno, pero no hay votos. En consecuencia, yo me voy a sumar a lo popular. Así no. Pero él debió mantenerse coherente porque si el voto de él iba a ser el único, pues que claro, hubo 4 de los presentes que no votaron por el código. Aunque lo aprobaron, pero no se aparece registrado ahí que lo hicieron. Mira, yo voy a decantar brevemente 5 aspectos que lo hacen inconstitucional, al margen de el tema de la facultad de la mujer de tener o no parir o no un feto, un producto. Pero eso en la Constitución está prohibido el aborto. No está prohibido el aborto. No, la Constitución de la República no prohíbe el aborto, protege la vida, que son cosas diferentes. Penaliza. No. Lo que dice la Constitución de la República, voy a repetirlo, la Constitución de la República no prohíbe el aborto, protege la vida. Lo que dice es que se prohíbe la pena de muerte y dice que la vida existe desde la concepción hasta la muerte. Exacto. Naturalmente, ¿quién es que decide cuando quién dice científicamente esa persona está muerta aunque esté respirando? Es un médico. No es un policía, ni es un fiscal, ni es un legislador, ni es un abogado, ni es un juez. Es el médico, es la ciencia médica que decide cuándo dejó de existir la vida. Pues es la ciencia médica que dice a partir de qué momento existe la vida. Entonces, cuando la Constitución establece desde la concepción, es que la ciencia médica es la que puede decir a partir de qué momento, cuando hay el ayuntamiento o la penetración del espermatozoide en el óvulo, a partir de qué momento hay fecundación. El hecho de que tú siembres una mata no significa que va a fecundar, una semilla para una mata no significa que va a fecundar. Consecuentemente, la fecundación tiene un punto de partida y es la ciencia médica que lo dice. Por eso, por lo general, no se recomienda que cuando una mujer que tiene su pareja tiene un retraso en la menstruación, no se recomienda hacer el análisis de embarazo hasta un tiempo determinado porque puede generar una información incorrecta. Eso. Claro. Yo puedo irme a hacer mi prueba de embarazo cuando yo quiera, al otro día. Pero no va a ser certeros los resultados si estás menstruando. Exacto. Eso es lo que él está diciendo. Tienes que aprender de ti misma, de tu cuerpo, tienes que aprender con porque cambio. mira que el embarazo suprime la menstruación. Ese es un indicio. Ahora, si
suprime la menstruación. Ahora bien, el hecho de que tú tengas un retraso no significa, y hayas tenido una relación sexual, no significa necesariamente que estés embarazada. Es más, puede haber penetrado Dime de él. un espermatozoide en el óvulo y no quedar, no fecundar, señores. Exacto. No, y ahí lo que los médicos ¿Tú llaman. estudiaste ginecología? No, y yo lo que me obstetricia? tomé fue el chance de estudiar lo que dice la ciencia médica antes de ponerme a estar opinando en el Y congreso. hay lo que leí. se llama embarazo psicológico. Hay Sí, mujeres que creen que están embarazadas y preparan todo. Claro, y le crece el abdomen. Sí, le crece el Sí. abdomen y Y sienten hasta los dejan de mareos, menstruar. los vómitos y todas esas cosas. Sí. Pero eso está documentado en la ciencia. Sí. Pero el punto es... Estamos enseñando, Albanelli, aquí. El punto es, y fíjate que en la Constitución de 2010 eso se discutió. Y lo que se estableció en la Constitución para considerar que hay vida a partir de la concepción es lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con la diferencia que en la Constitución Dominicana no le pusieron una parte que dice en general. La Convención Interamericana de Derechos Humanos dice, existe la vida en general desde la concepción hasta la muerte. Lo de en general significa que hay excepciones, ¿tú ves? Por ejemplo... Pero el código deja abiertas las excepciones también. Ay, mía. Eso es hipocresía. Eso no es verdad. No es verdad. Mira, en parte no es verdad. Ahora Pero deja- además, yo no sé cuál es la discusión, porque Pero prácticamente ese no es es el imposible tema. fiscalizar. O sea, No, eso tiene sus razones. Sí. Pero ven acá, No, mira lo que loco. mira lo que establece el proyecto. Usted iba a decir Proyecto. 5 razones por las cuales usted consideraba Que el código va- si Sí. si es promulgado, Sí, pero es me inconstitucional. empujaron ustedes al tema de, Albanelli. del aborto. Era una de las novedades que trae eso. Lo que importa retener todo eso es que ese es un tema de la ciencia médica. Consecuentemente, lo que yo le propuse, y varios juristas le propusimos al Congreso, fue de incorporen eso en la ley de salud pública. Eso no es un tema de jueces, fiscales y policías. Ese es un tema de salud pública, consecuente de la medicina, de salud, no necesariamente pública, de la ciencia médica, consecuentemente. Y los médicos, fíjate que los médicos que están en el Congreso insistieron en que eso no se penalizara. Específicamente los médicos que tratan este tipo de, los especialistas. Como una señora que vi ahí, que ella dice, mire, yo soy... ¿cómo se llaman las que tratan el tema de las relaciones de pareja? sexóloga. Sexóloga. La que dijo que... déjame Esa- no repetir lo que dijo pues yo esa sí lo voy doña. la que dijo que lo que pasa es que la sacaron de contexto. Ajá. Que cuando usted se casa, entre otras razones, es para tener relaciones sexuales. Porque es un contrato consensuado Y yo que le voy- para que usted haga esas cosas. y yo le voy a llevar algo. Pero ella dijo además, y si a esa mujer se le ocurre comprar un objeto, vibrador. e introducírselo por ahí y decir que fue que el hombre la Que la violó. violó. Y lesionarse. Y Y lesionarse. adivina. Pero Y- ¿tú crees que eso no pasa? Claro. pero Claro que sí. una diputada no puede hablar así. Claro que sí. No, ella habló la científica. Claro. Pero ¿cómo la siente? O sea, Habló no la la política, médico, no habló la claro, política, no. habló Y la hizo la Ella lo que está aclaración. diciendo es, ella lo Quizá que fue la forma, mira, pero el fondo mire, estaba esa correcto. diputada lo que está diciendo ahí es que el hombre tiene derecho a tener sexo cuando le dé la gana con la mujer y no es así. Eso es lo que ella estaba queriendo decir ahí. Yo no voy a entrar en esa discusión porque ya yo vi Eso los es lo preceptos- que ella estaba- los mandatos vivos. sabes- Oye, tú sabes eso es lo que- que ella estaba diciendo ahí. Tú sabes que ese también. Y no es así. Si esa mujer ese día no quiere, ¿Y el si, hombre no y lo si- puede y obligar. si el hombre no quiere, la mujer lo obliga? Tampoco lo puedo obligar. Ellos no puede. Hombre, pero venga. O no puede. Ajá. Y entonces. Es lo mismo. Vamos a meter Es la lo presa. mismo. No, es lo Señores, mismo. señores, Es lo mismo, señores, es lo déjame mismo. decirte, señores, espérense, escúchame. Mira, eso es tan absurdo que consiste, voy a explicarme, a contextualizar brevemente, el hecho de que el Código Penal se involucre en la relación sexual no consensuada entre marido y mujer equivale a meterle un policía en la alcoba a la pareja. Cándido intentaba decirnos 5 razones por las cuales él considera que si es promulgado este código puede ser objeto de recursos de inconstitucionalidad. Cándido, ¿cuáles son esas razones? Mira, por lo menos 5. Había 14, pero ellos nos hicieron caso en algunas, como la proscripción expresa de la corrupción.
que está en la Constitución y es un mandato constitucional que debía incorporarse en la ley. Esa se incorporó, la corrupción como tipo penal específico, entre otras. Pero mira, el hecho, yo insisto en que se perdió el debate sobre, fíjate cómo nos fuimos aquí hace un momentito, se perdió el debate respecto del tema del aborto, que terminó en una discusión ideológica y en un pulso de alguna manera hasta de egos. ¿Quién gana? Bueno, y ganó la posición ideológica de penalizar el aborto en casi todas las condiciones. Ahora bien, mira, hay 5 componentes, por lo menos, que hacen inconstitucional el código. En la médula, en el contenido. Por ejemplo, el tema de las penas largas. Usted sabe lo que es condenar a una persona a 60 años, pretender condenar a 60 años, una pena simbólica. Porque eso proscribe, eso impide la reinserción social. Y la Constitución de la República dice que cuando... No, entonces tú... dice que la razón de la pena privativa de libertad es cuando una persona infringe la ley, comete un acto antijurídico típico y culpable, sancionado por la ley, aprenderlo, procesarlo, someterlo, procesarlo, condenarlo, llevarlo a sede carcelaria para reformarlo y reinsertarlo a la sociedad reformado. Dígame usted, si una persona que tenga, por ejemplo, 20 años, tú lo condenas a 40 años o a 60 años, cuando él regrese a la sociedad, si es que regresa vivo, tendrá 80 años. Esa sociedad que él dejó 60 años antes ya no existe. Entonces, eso imposibilita la reinserción. Eso es en contra de... Esa es la implementación de una doctrina llamada doctrina de prevención general, que consiste en incrementar penas, incrementar tipos penales, es decir, penalizar más conductas para convencer a la gente de que no cometan infracciones. ¿Y quién le ha dicho a usted que en alguna parte del mundo el exceso de penas o las penas largas han servido como fuente de disuasión? Eso es la teoría de la doctrina de prevención general. La doctrina de prevención especial, que es la que prevé la Constitución Dominicana, establece lo que acabo de decir, que la razón de ser de la pena privativa de libertad es a la persona, no sindicar a todos como es lo que pretende este proyecto, a la persona que cometa la infracción, entonces a esa persona sancionarla, transformarla o reformarla, no me gusta decir reeducarla, porque no todo lo que esté en la cárcel es falta de educación, reformarlo y reintegrarlo a reformado. Ese es un componente. Otro que es inconstitucional, evidentemente. En el fondo, el tema de las penas largas son inconstitucionales. El Papa Francisco dijo en una ocasión, en una carta que le mandó a Zaffaroni cuando estaban haciendo lo mismo en Argentina, le mandó una comunicación diciéndole que las penas largas y las penas perpetuas son una pena de muerte disimulada, razón por la cual él estimaba que no debían implementarse. Eso lo estoy diciendo. Pero aquí habíamos estado de acuerdo en la acumulación de la pena. Ya verás lo otro. Sí, ese es un tema de doctrina estrictamente penal, que en el sistema nuestro, por eso digo que este código no tiene nada de moderno, porque en el Código Penal actual no existe el cúmulo de penas, y ese es el criterio de la penología moderna. No acumular las penas, sino los tipos, los delitos. Los delitos. Si tú cometes, por ejemplo, tú te robas un arma, tienes un arma ilegal, te robas un vehículo, haces un asalto y en ocasión del asalto matas a una persona. Tú tienes ahí 4 componentes. 4 agravantes. Porte ilegal de arma de fuego, robo de vehículo. Tú tienes ahí un robo Asalto con violencia y un homicidio. ¿Qué establece el Código Penal actual? ¿Y qué establece la penología moderna? ¿Sabe qué establece? Que no se te condena no se te pone una pena por cada hecho, sino que se te pone la pena por la pena mayor, por el hecho que conlleva pena mayor. Exacto. Cuando aquí deciden el cúmulo, están regresando, señora, antes de 1800. ¿Y se hace así ahora? Antes de 1810. Ahora se hace así. En el proyecto de Código Penal. No. En el Código Penal actual, ¿cómo se hace? No hay cúmulo. No. Yo te digo en el sentido de penas. Yo te digo en el sentido de que se toma el delito mayor. Exacto. El problema es, por ejemplo, en ese caso que tú describes, sería la pena por el asesinato.
sería la la pena por el persona. asesinato. Exacto. Ya. El, Que es el problema es, eso es un tema. Ahora, escúchame, con la reincidencia, que es el otro aspecto. Oye esto, este proyecto establece que si tú cometes un hecho y te condenan, qué sé yo, a 10, 20 años de cárcel, adivina, y tú cumples tus 20 años de cárcel por ese hecho, y sales, ya, cumpliste. Si dentro de los próximos 10 años tú cometes un hecho, no dice criminal, te condenan por el hecho cometido, más te suman 10 años, hasta 20 años. O sea, te pueden llevar hasta 60 años por la reincidencia. Entonces tú me estás condenando por un hecho que yo te pagué. Que ya pagó. No, ahí habría... Eso se llama sí, ahí. juzgarte más de una vez por el mismo hecho. Consecuentemente, eso es inconstitucional, por Dios. pero hay un elemento que hay que tomar en cuenta. Van dos. Hay un elemento que hay que tomar en cuenta. Aquí hay gente que lo condenan a 30 años por un homicidio atroz. Agarró a un niño, lo violó, lo mató y después lo quemó. Y lo condenaron a 30 años de prisión. Caso Llenas Ibar. Pero a los 15 el muchacho se metió dentro de la cárcel, se metió evangélico. Sí, Jugaba basquetbol sí. y ayudaba a los demás. Exhibió un comportamiento ejemplar En palabras simples, se reformó. Exacto, no, supuestamente se reformó. Ajá, pero ¿quién decide que no? Supuestamente se reformó. Y a los 15 lo mandan para su casa, Sí. ¿verdad? Le dan una libertad condicional. Ujú. Oye, a los 15 años, todavía el dolor no ha cerrado. Lo que él hizo, lo que ese muchacho hizo. Pero te digo una cosa. Pero, Sí, pero no es verdad que se reformó. Mira, mencioné. Se metió a la iglesia para hacerle creer y poder salir a los 15. Pero cometió un hecho luego. Pero escúchame. Pero va para la calle a cometer el hecho. No creo, no ¿por qué? creo. Claro que sí. Tú Eso no es puedes, tú no especulativo, puedes. ¿eh? Sí, Claro que exacto, sí. eso es especulación. Pero ven Sí. acá, pero Albanelli, pero todos estos muchachos que andan robando por ahí han estado presos otra vez. No. Y se han reformado. Vámonos a un caso paradigmático. Y se han reformado. Escuchen, vamos a un caso paradigmático. Caso Llenas de Ibar. Moliné cumplió 20 años de cárcel. Salió. ¿Y sabes qué? Estudió Derecho en la universidad, en la cárcel. ¿Sabes qué? Ah, qué bueno. Escúchame. Qué bueno. Pero escúchame. Impartía docencia en la cárcel, en sede penitenciaria, y salió, se hizo abogado. Sí. No lo he visto ejerciendo, pero Creo que no vive en el país. Creo que no vive en el vamos, país. Yo no lo sé. No vamos a esperar. El punto, ajá, No pero lo vamos- sabemos. pero Ahora, esos dos fueron declarados por un comité de 3 psiquiatras como antisociales. Que es lo mismo que en términos bíblicos decirle se le acabó la gracia de Dios. Tú A sabes. esos muchachos. No venga a poner la palabra de Dios en esa cosa. En un país donde hubiese habido pena de muerte, lo hubiesen guindado. Ya. Dios nos libre. Yo digo que No, los- no, yo digo, bueno. te voy a responder con esta expresión. Los derechos humanos son muy malos hasta que tocan la puerta de tu casa. Claro que sí. Pero vamos, sí, hasta que te Claro toca. que sí. Eso es así. 60 años debieron ponerle. Mira, a esos muchachos. el otro creo que va a cumplir los 30 años. Mira, en sede Cándido, ¿qué tú penitenciaria. opinas respecto a la Pero prescripción? oye una cosa, el hecho de que ellos hayan cumplido, vamos a verlo así, 30 y 20 son 50 años. Si tú lo sumas, no va a quitarle, no va a revivir al joven que ya murió. No, pero tenemos necesariamente tenemos se va- menos riesgo de que esos antisociales declarados clínicamente vengan a la sociedad a dañarla de tú sabes que nuevo. uno de los psiquiatras, no voy a entrar en este tema, porque tú me estás hablando. Usted sabe Tú cuáles sabes son que los psiquiatras. uno de los psiquiatras era un youtuber y salió En ese tiempo no había YouTube. ¿Quiere Pero no es. Es que ¿Quiere Heredia? No, En ese tiempo no había YouTube. Déjalo así. No fue En ese tiempo no había YouTube. Escucha, pero era un comunicador, hacía radio. Él hacía, Ah, él se veras, quedó en su hogar. veras, Sí, veras. sí. El señor Veras cogió golpes. su micrófono, lo cual Pero está era psiquiatra. Escúchame, si lo era. No, era psiquiatra. Cogió el micrófono, lo cual está prohibido por la ciencia y por el Código de Procedimiento Criminal de la época y por todas las normas de derechos humanos de la época y de sede judicial de la época. Y él hizo público El diagnóstico. Eso en un país que se respete, No, hubiera anulado la anula, experticia. sí, Pero la vamos anula con lo de esa nosotros, prueba. vamos con lo de nosotros. Mira, Prescripción de agresión sexual. Agresión sexual incestuosa, violación sexual y violación sexual
contra personas adultas. El código lo establece en el 141. Que es imprescriptible. No, dice que hay prescripción. Ujú. Lo dejó así. Sí. ¿Qué tú opinas de eso? Es que yo pienso que los únicos casos, los únicos temas que por compromisos internacionales que se deben declarar imprescriptible un tipo penal es cuando lo consigna una convención internacional, como es el caso del Código Penal Internacional. Casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, el terrorismo está concebido como eso. Y la corrupción, ¿no? Y la corrupción. Ah. Tú sabes que la Constitución de la República, creo que en el artículo 42, déjame ver si es aquí que está. Estos artículos se le van a uno de la mano cuando uno los va a citar en el aire. Tú verás lo que establece la Constitución de la República. Y sin embargo, ellos declararon prescriptible el tema de la corrupción. Sobre el derecho a la libertad. El punto es que dice que se podrá declarar el asilo. Establece que toda persona tiene En los- derecho a que se respete su integridad No. física, psíquica y Ujú. moral. Sí, pero atiende con el tema de la corrupción. Dice la Constitución de la República que se puede establecer el asilo para los casos de persecución política en sede judicial. Una persona que haya sido condenado por un delito político puede pedir el asilo. Sin embargo, dice que no se considerarán delitos 18, políticos. No, en la Constitución. En el 18. El terrorismo, ¿entiendes? El terrorismo, los crímenes de lesa humanidad, la criminalidad organizada y la corrupción. ¿Tú sabes qué significa eso? Que le da la categoría de crimen de lesa humanidad, de genocidio. A la corrupción. Y entonces el artículo 142 de la misma Constitución establece que en los casos de corrupción se podrán establecer plazos más amplios de prescripción. De alguna manera la Constitución está diciéndote, declare la corrupción como imprescriptible. Imprescriptible significa que te pueden procesar en cualquier momento. No hay tiempo para eso. Sin embargo, ellos establecieron que en este caso hay prescripción. Hay prescripción. Evidentemente que eso es un llamado anticonstitucional, Iván 3. Seguimos. Lo que pasa es que hay gente ahí que estima Sobre el que en espionaje. algún momento puede ser juzgado por corrupción, porque son políticos. ¿Verdad? Sobre el espionaje, Cándido. Mira, el espionaje está concebido las normas actuales, sí. Y lo que hacen un poco es como darle cierta configuración con una particularidad semejante al feminicidio. Que el feminicidio no es más que un homicidio agravado. Cuando tú matas a la mujer por el hecho de ser mujer. ¿Tú ves? Por el hecho de ser mujer. Y yo hasta donde la experiencia ha enseñado, no conozco un solo hombre en este país que haya salido a matar mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Tú ves? No. Hay quienes en algunos países sí han agredido a homosexuales por el hecho de serlo, ¿tú ves? O a lesbianas por el hecho de serlo. Pero entonces están estableciendo un tipo penal pretendiendo cambiar la realidad con la ley, pero que las leyes no cambian la realidad cambia la ley. Es más, las leyes se nutren de realidades. Ahora, con el tema del espionaje, habría que ver de qué se trate, pero ellos entran en unas definiciones. Cuando tú entras en definición de un texto legal, eso se presta a que cada juez lo interprete a su manera. Consecuentemente, eso hace, se presta a la discrecionalidad. Y la ley penal es de interpretación y de aplicación y de redacción estricta. Por ejemplo, el código establece: el que con fraude sustrae la cosa ajena se hace reo de robo. O sea, no te está diciendo el robo consiste en A, B, C y no, te describe el tipo penal. En este proyecto definen varios tipos penales. Entonces cada definición tiene una contra. Consecuentemente, eso va a generar que se preste a discrecionalidad, y la discrecionalidad es contraria a la Constitución en materia penal, que las leyes son de interpretación, de aplicación y de redacción estricta, porque son la excepción a la regla y van 4. La última, y son varias, es el tema siguiente: los mínimos penales. Hay un tema penal que vi ahí que establece una sanción de mínimo de 20 años y máximo de 30 años. Y hay otros casos en que es de 30 a 40. Cuando tú
Mira, la ley es letra muerta a la que el humano que la aplica le da vida. El humano que aplica la ley penal es el juez, la persona humana. ¿Para qué ponen un juez físico, humano, no una computadora, a aplicar la norma a un hecho determinado dentro de unos márgenes? Por ejemplo, actualmente el homicidio, en términos generales, implica una pena de privación de libertad de 3 a 20 años. Eso significa, eso es para que el juez, el humano que está allí, tenga la oportunidad que en función del hecho, las circunstancias, las características del hecho que le está conociendo en ese momento, ese caso en concreto, aplica una ley aplica una pena de entre 3 a 20 años, puede ser 4, puede ser 5, 19, depende. Ahora, cuando tú estableces, le pones al juez una camisa de fuerza mínimo de 30, lo mataste. Sí. ¿Mataste al juez? O sea, eso evidentemente, eso es absurdo y todo lo absurdo es inconstitucional. Sencillo y llano. Y van 5. Continuamos. Entonces, Cinco. entonces no es mejor promulgarlo y que el Mientras tribunal, tanto. y que el Tribunal Ajá. Constitucional mande Ajá. solamente esos aspectos. Esos artículos, Ajá. exacto, a revisar. No, el presidente lo que tiene que mandarle esos artículos al Congreso. Ahora, y que lo corrija ahora. que lo corrijan puede ahora. ser, sí. Que hay correlación, que hay coyuntura, que están en eso. Sí, yo creo Sí, que está. sí. Y, es Ya. verdad. ¿Y cuáles aspectos tú resaltas? Vamos a mandarle una cartita a la consultoría como que, jurídica. Mira, modernizan la Bueno, criminología en el país, las penas por crímenes en el país. ¿Cuáles aspectos positivos tiene este nuevo proyecto ya aprobado por el Congreso que tú entienden que van a mejorar el ejercicio de hecho y también los procesos para las víctimas, para los acusados? ¿tú sabes para qué me haces esa pregunta? Para después sacar eso nada más en el corte. ¿Tú ves? No. No. No, es un tercero imparcial. Sí, mira que, bueno, en cuanto a la pena, el código es una pena. Los legisladores asumieron que el código penal es para aplicar penas. Bueno, pero lo dice eso no es- Código Penal. Bueno, pero no es solo para aplicar penas, porque la Constitución establece la razón de ser, pero las penas pueden ser económicas, pueden ser Claro. corporativas. ¿Tú ves? Pero todo el tema de, Uno de los- de condenas, hablaba Wilkin de que le rebajan la pena. ¿No está ahí en el Código Penal? Ay, mija. Si yo te describiera lo que hace este proyecto, que se involucra en aspectos procesales, porque el tema de la ejecución de la pena no es un tema penal, es un tema procesal. Ellos se meten en el tema de la modalidad de cumplimiento, que es un tema de naturaleza procesal, que ya es otro tema que veremos. Ahora, ¿cuáles aspectos pretendieron que fuera bueno? Primero, establecen un catálogo de derechos fundamentales. Eso está en la Constitución, eso está en el Código Procesal Penal, pero establecen un catálogo que ellos le llaman principios fundamentales. No son principios fundamentales, son principios generales, que son cosas diferentes. Por ejemplo, el tema de la territorialidad de la ley es un principio general, por ejemplo, ¿no? El tema de la aplicación excepcional del enjuiciamiento excepcional es un tema procesal de un principio general, tema de esa naturaleza. Pero establecieron un catálogo que ellos le llaman principios generales y sí me parece novedoso que las modalidades, la descripción del tipo penal. ¿Qué es esto? La tipificación, la antijuridicidad, la culpabilidad, ellos entraron en la parte introductoria, una especie de parte introductoria. Ahí entraron en el lenguaje moderno, pero solo el lenguaje. Porque cuando se meten cuando a toda conducta le ponen una pena, un disparo al aire, 10 años. Calibrar en motocicleta, oiga, es un tema de tránsito, por Dios. 10 años. Otra ¿Cuánto es? pena que cuántos años de prisión. Por calibrar en motocicleta, o sea, tú coger una motocicleta y levantarla. Pero quizás levantarla y provocar la muerte de alguien como ha ocurrido en estos Bueno, días. no, es calibrar motocicleta. Yo quiero pensar que es una locura, créeme que sí. Son de las cosas. Cuando la mujer, la compañera tuya en tu casa, tu mujer, quiere una relación sexual y toma la relación sexual no consentida con el marido, pueden llevarla a la cárcel. Sí. Atención, porque no es solo contra los hombres. O sea, eso implica, señores,
meter un policía en la alcoba. Ahora bien, ¿quién va a ser testigo? ¿Cuál es la prueba de que el hombre tomó, digamos que complejo, Wilkin. Sí, es un poco complicado Es decirlo. complejo. Que el hombre, va a decirte en un lenguaje común, Evaluar la que el hombre prueba. decidió tomar la costumbre. Tomar la La costumbre. costumbre, sí. Pero, ven acá. Sí, ¿Cómo así? sí, en el campo se llama así, la Pero, ¿y costumbre. esto? La Y la costumbre mujer- es otra cosa. Y la mujer no quería. Y él lo hace. ¿Quién es el testigo de ese hecho que sucedió? Ella. Pero resulta que el Código Procesal que lo Penal acusa. establece que la víctima puede ser testigo, es decir, es un medio de prueba. Ah, pues está correcto. Espérate. Está Pero, correcto, un Wilkin. momentito. Pero el Código Procesal Penal no establece que él puede ser testigo. Entonces hay un desequilibrio. Hay Eso un no lo desequilibrio, corrigieron. Sí. ¿O quién es el testigo? Ella. Lo que pasa es que generalmente es el hombre que obliga. Las mujeres somos Ahora, pacíficas. No depende cuando son. Son Ahora, pacíficas. óyeme una Cuando cosa. son papichulos así, la las legisladora, mujeres le caen atrás y lo acosan. la legisladora que es Sí. médico sexóloga y además pastora, Sí. por lo de pastora, ella tiene una posición ideológica, que las pastores, las evangélicas, estiman que la mujer debe propiedad estar del hombre. No, debe estar siempre presta para servir a su marido. Por lo menos debe Son cosas ser diferentes. sumisa. No. Sumisa, debe ser sumisa. No me meta para allá. Que la Biblia dice, es la Biblia que lo dice, no sé yo, que la mujer debe serle fiel a su marido No, en eso y estamos de debe acuerdo. mantenerse mansa y humilde de corazón. Eso Y estamos la de mujer acuerdo. es tóxica. Es la La mujer es la tóxica. mujer, pero no dice nada del hombre. No, porque la Biblia es muy La Biblia es machista. Sí. Machista. Muy machista. en la Le Biblia. niegan a Jesucristo que tuvo una relación, dicen algunos teóricos, una relación sentimental con María Magdalena y la presentan a ella como una prostituta. Escuchaba- Y fue la única que se quedó, cuando a Jesucristo lo tapan con una piedra, fue la única que se quedó ahí, que hay quienes dicen que fue ella que lo sacó de la cueva. Escuchaba a Que Carlos lo mataron. Balcácer. Pero lo que importa es hablar. que meter la norma penal en la relación familiar, incrementar penas y además de eso crear más tipos penales es una locura. Me cierro con esto. Si la ley penal resolviera la situación social, entonces aquí hubiera menos drogas desde 1988 y se aprobó la ley 50. Entonces aquí hubiera menos violencia intrafamiliar desde 1997 que se aprobó la ley 24. Exacto. Entonces hubiera menos porte ilegal de armas desde 1967, creo que 67 creo que se aprobó la ley 36 sobre porte de tenencia ilegal de armas. Hubiera menos lavado de activos de 1972, 02, de 2002. ¿Tú ves? O sea, la ley no cambia la realidad y establecer muchas penas y penas largas lo que hace es infringir la Constitución porque usted superinfla los tipos penales y eso evidentemente lo que va a generar es más crisis. No, porque la ley no cambia la realidad. Exacto, y sobre el hecho ese de el sexo consensuado entre la pareja, como recomienda la Biblia, ore mucho para que Satanás no le mete en la cabeza al hombre que se busque otra. Mira. Dice Corintios ¿Y por qué me 7, apunta a mí? Corintios 7, versículo de 3 al 5. Miren lo que dice la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, El uno al otro. para ocuparos sosegadamente de la oración y volver a juntarnos en uno, para que no esté tentados por Satanás. Porque Tentado eso por pasa, Satanás, ¿no? dice al otro. Se tientan por Satanás y se buscan otra. Se busca una Ya segunda base. volvemos. Gracias, Cándido. Ya volvemos con Enterados.